Bueno, buenas tardes o buenas noches. Eh, Estamos haciendo la clase o video de cierre del segundo módulo del curso Apuntes de Estética, el módulo Inconsciente. Yo soy Florencia González, Anabela Sánchez está por ahí y Leticia Pérez también está por acá. Somos las tres las que estamos al frente de este curso, algunos ya nos conocen, y otros, bueno, acá estamos. eh, bueno, la relación que ahora tenemos es con las clases leídas, que como ya hemos explicado, son las que dimos el año pasado, sin embargo tienen su trabajo para este nuevo formato que tiene que ver con este curso online. Y bueno, la primera clase que entregamos, y la dividimos en dos, por eso se llamó 5A y 5B, porque originalmente correspondía a una sola clase, y luego están las otras dos, con lo cual se terminaron haciendo 4, si no me equivoco, en las cuales enlazamos el concepto inconsciente, donde aquí indudablemente la que reina es Leticia, que es la que acuña el concepto de lleno, y nosotras dos molestamos. Y no reinamos de ninguna manera en lo que se trata de Zooms y cuestiones digitales. Eso seguro que ninguna de nosotras tiene el cetro. Ahí ninguna de las Es tres el reinas. Somos tres tercer intento. de la tecnología. Este es el tercer intento. Contan. Sí, estamos con muchos intentos, así que disculpen. Bueno, con respecto a inconsciente, bueno, empezó Leticia, si no recuerdo mal, hablando del aparato psíquico del inconsciente, y en mi caso lo relaciono en su estructura con lenguaje, y Anabella lo lleva al arte con algo muy puntual, pero que luego son las tentaciones de San Antonio, pero que luego se despliega en una serie de obras y de imágenes que también vamos viendo cómo funciona en esas obras el inconsciente, y por lo tanto en mi lenguaje, el lenguaje. Esto dicho de una manera muy, muy rápida, bueno, también sobrevolamos el término sublime o sublimación, las tres, a nuestra forma. Esta es la gracia que tenemos, que cada una con su concepto lo aborda desde su lugar. Eso en menor término, digamos, la sublimación, pero que bueno, esto es más o menos a grandes rasgos lo que vimos. Después vimos el perro andaluz, en mi caso, con la estructuración del lenguaje para pensarlo en términos también de inconsciente, pero en la imagen, y los cuadros de Magritte. Entiendo que yo puedo explicar mejor mi parte que la de ellas, pero para eso, por supuesto, están ellas, y lo que pensamos con esta especie de clase o cierre, es promover algún tipo de respuesta a partir de las preguntas que pueden llegar, y que de alguna manera o malamente podemos responder en este formato. No sé, chicas, si quieren decir algo, si quieren comenzar con las preguntas, o bueno, no sé. Ani, ¿querés decir algo? Si no, No, arranco. no. Bueno, hubo algunas preguntas más que la otra vez, y empezamos. Dice, hay algo que no me cierra. Si el inconsciente está estructurado como lenguaje, y leo que el inconsciente es un discurso, ¿por qué, Florencia, hablando de los bebés, decís que el inconsciente aparece en ese espacio prelingüístico? ¿Yo? No, porque me querés empezar por otra pregunta, pero bueno, está bien. Si vamos ¿Querés que cambie el orden? Cambie el orden. No, está bien, bien. Si no recuerdo mal, fue una devolución muy larga que nos hicieron, y dentro de eso estaba esta pregunta, que está muy bien. Tenía muchas líneas lo que había preguntado esta compañera alumna. Creo que para ir puntual a lo que ella está diciendo, de por qué decimos que el lenguaje está estructurado como el inconsciente, creo que en principio hay que hacer la distinción, que en algún momento de la clase está, pero creo que es pertinente traerla de nuevo. ¿Cuál es la distinción entre lenguaje y discurso? No es lo mismo. El lenguaje se maneja como un sistema, como una estructura, al cual en este caso lo abordamos de una forma, desde una afuera, lo abordamos para su estudio de una forma artificial, porque el lenguaje
fluye, todo hay lenguaje. Por eso hacíamos tanto en algún momento alusión a la idea de Nietzsche o a la idea del sentido detrás del sentido. Todo el tiempo estamos construyendo sentido. Ahora, el discurso es otra cosa. El discurso entra en juego la subjetividad, o sea, entra en juego el sentido consciente respecto a lo que estamos estructurando, a lo que estamos leyendo o al sentido que estamos dando. Entonces, en ese sentido, cuando decimos el inconsciente tiene la estructura del lenguaje, esa idea tiene que ver con que el inconsciente existe, así como el lenguaje, más allá de su interpretación. Ahora, si le damos un sentido, le damos un orden, una narración, si quieren, ahí estamos entrando en el terreno del discurso. Les pongo un ejemplo que se me acaba de ocurrir, que me parece que puede ser, digo, cuando uno sueña según la estructura del lenguaje y del inconsciente. Ahora, cuando yo cuento mi sueño, ahí entra el terreno del discurso. Que yo hago un ordenamiento de lo que soñé. Ahora, ¿alguien puede decir que el ordenamiento de lo que yo sueño es mi sueño? No. Esa misma distancia es la que hay entre lenguaje y discurso. Bueno. No, la del sueño, porque hoy soñé muchas cosas, por eso. Por favor, acá no. Después No, lo no, charlamos. Entonces me acordé de repente de mi sueño. Les iba a contar el sueño, pero si les cuento el sueño, ya no es el sueño. Bueno, ese es el problema del que estamos. En el que estamos cuando hablamos de filosofía, cuando hablamos de inconsciente y cuando hablamos de lenguaje. Que es hablar de los problemas del lenguaje con el lenguaje. Y bueno, y ahí es cuando se hace el matete. Esto de diferenciar lenguaje de discurso es bien del fin del siglo XX, ¿no? Sí, sí, me parece que hay algo ahí para pensar también esto que decía de lo prelingüístico. También hay que pensar que el lenguaje preexiste al sujeto, en términos de cuando también digo, porque yo también traje algo de lo prelingüístico, tal vez no lo expliqué en esos términos, pero esto de el deseo de los padres o de las madres antecede al nacimiento del sujeto, por eso el nombre, por eso, cuando se llega a una cultura ya se arriba algo que existe. Entonces hay toda una etapa prelingüística a mi inconsciente también. Y después me parece que lo interesante es pensar que entre lo que está en el inconsciente y lo que se puede hablar en términos de discurso, siempre hay un resto. Y si no hubiera un resto, ¿con qué lo diferencio, digamos? Esto que decíamos de repetición y diferencia respecto a la metáfora de la metonimia. ¿Sí? Hoy salió. Sí, sí, yo te entendí. Nosotras nos entendemos, como no tenemos pública, nosotros nos entendemos. Estamos las tres solas acá. No, queremos decirlo que estamos, que extrañamos mucho dar clase y con personas que nos digan cosas, ¿no? Porque entre nosotras nos decimos cosas también, pero es distinto. Pero bueno, lo que dice Leticia con respecto al prelenguaje es verdad, Deleuze tiene una frase que siempre me gusta mucho que dice que todo lenguaje es prelenguaje. O sea, en el momento que ya es todo es todo un procedimiento que me parece interesante ver cómo talla el prelenguaje. Justamente el prelenguaje todavía no está en su fase discursiva porque no se apropió de ningún sentido, no ancló en un significado. Eso. Ahora, ese anclaje, esto es lo que hacemos mucho hincapié, es dinámico, es abierto, o sea, se va modificando. Entonces, si el lenguaje se va construyendo. Se construye, es una construcción. Si el lenguaje se modifica, el discurso mucho más, digamos. No está muy bien medirlo, pero bueno, pongámoslo así. Porque el discurso tiene un carácter de subjetividad mucho mayor. Algunos, me acuerdo que Saussure hacía la diferencia, bueno, como si fuese la diferencia entre el diccionario, bueno, que sería el lenguaje, donde hay una estructura, digamos, artificial y armada para entenderlo, y luego está su uso. Bueno, esa es la distancia de la que estamos hablando. Me parece que me volví al tema anterior y no a lo que estaba diciendo Leticia, pero me pareció interesante lo del prelenguaje, porque el lenguaje verbal muchas veces se confunde también con prelenguaje, porque como no está tan estructurado, el lenguaje verbal tendría un momento preliminar a su, vamos a decir, a su mala traducción verbal. Bueno,
me fui un poco, pero nada, eso de que tenemos un lenguaje o un prelenguaje antes de nacer, me parece que es muy interesante, si no, yo lo sé más por la vía de Althusser, y supongo que Leticia lo está diciendo por Lacan, que están ahí, ¿no? Hermanados. Sí, señor. Bueno, y todo lo que uno le va atribuyendo al bebé por nacer, bueno, es todo, es todo el molde en el que esa pobre persona va a nacer, ¿no? Todos nacimos con esa, ay, patea, va a ser futbolista, en fin, bueno, todo lo Sí, pero todo eso por el lenguaje, claro que sí. el lenguaje, bueno, perdón. Bien, vamos a otra. Como paciente se me ha ocurrido pensar que con Freud no me curo jamás, porque mi inconsciente siempre va a estar ahí, en el peine o donde sea. Entonces con el terapeuta podré ver partes, pero siempre seguirá estando presente. Me deja más tranquila pensar en mi inconsciente, que mi inconsciente sea un discurso, porque es como más maleable, que lo puede ir cambiando, no me da idea de rigidez insalvable. Bien, ¿voy? Claro. Sí y no, como le gusta decir a Flor. Creo que hay dos puntos en la pregunta, si la entiendo bien. Una tiene que ver con lo maleable, que es exactamente esto que estaba diciendo Flor, de lo discursivo, de lo subjetivo, del yo, y que sin duda se construye. Lo que pasa también es que estamos corrigiendo espejo, que es la que viene, y estamos corrigiendo también cuerpo, que es la que le sigue, que bueno, no sabemos si llegamos o no. Entonces ya no estoy muy segura dónde lo dije. Bueno, si no lo dije, pido disculpas, ya lo vamos a explicar. Pero el yo está en continua construcción. Es algo, no es algo fijo, no es algo que no se pueda mover. De hecho, las defensas con las que el yo se defiende de la pulsión continuamente están cambiando. Es necesario que cambien, porque mi yo de los 15 años no es mi yo de los 40. Aunque no los haya cumplido, aviso, por las dudas. Mejor, ¿no? Mejor que sea así. Bueno, supongamos. Pero digo, hay algo ahí que se tiene que ir modificando con el tiempo. Es necesario que esa estructura se modifique. No, está mal dicho, porque justamente la estructura es lo que no se modifica. El modo en el que se va a moldear ese yo no se va a modificar. El modo, sí el yo. Uh-huh. Y por otro lado, me parece que por ese lado es un sí, y por otro lado, yo insisto en esto, no hay una cura para el inconsciente, porque no es una enfermedad. Entonces, pensarlo en términos de cura es muy complejo, porque además es muy frustrante, porque no se llega nunca a ese lugar. Freud en Inminable, que es un texto de los últimos años de su vida, ya estaba tratando de cerrar algunos conceptos, y creo que el fin de análisis es algo por lo que se le preguntaba mucho. Me parece que es importante pensar en una terapia en términos de nuevas normalidades. Yo sé que es un concepto que por ahí hay que ponerle mucha comilla, pero en tanto y en cuanto los síntomas con los que vos vas a análisis dejan de hacerte sufrir, dejan de angustiarte, y empezás a encontrar otras vueltas para trabajarlos, porque no es que esos síntomas no van a estar, son solo aprender a lidiar con eso, ¿no? Y me parece que hay algo medio complejo, que se le critica mucho al psicoanálisis, y que sí estoy segura que lo vamos a ver en Cuerpo, si vemos Cuerpo, porque eso sí me acuerdo que lo dimos, que tiene que ver con los tiempos. El psicoanálisis tiene tiempos más lentos, porque va a la raíz del síntoma. ¿Por qué? Porque lo que se considera es que si uno no ve cuál es la raíz, va a tender a repetir. Y va a repetir además muy parecido en general el síntoma. Si en los tiempos modernos, más chaplinescos si queremos, ahí se solicita mucha velocidad con esto. Por eso tanta hipermedicalización, por eso tanta terapia más corta. Bueno, no, yo tengo este problema, sacámelo porque tengo que seguir trabajando, tengo que continuar con la producción. Bueno, hay algo de eso también respecto de exigir una cura. Y me parece, como para cerrar, que la cura también hay algo ahí en pensar que si me curas para siempre, como si para siempre fuera un concepto de algo, ¿no? Como una complejidad.
¿Cómo para siempre? Si mi yo va cambiando todo el tiempo. ¿Cómo no van a cambiar mis síntomas? ¿Qué es para siempre? Acá militamos el no para siempre. Claro, nada, por favor, aparte. Yo creo que, no sé si en esta clase, pero digo, si no estaríamos viendo los dibujitos que veíamos cuando teníamos 1 año, ¿no? Claro, es como La idea alcanzar la es, felicidad de ahora y para siempre y teniendo las herramientas para preservarla, ¿no? Supongo. ¡qué aburrimiento! Bueno, yo Además, pero bueno, ya eso es otro cantar. Bueno, eso como para cerrar. No sé si quieren sumar algo. No, bueno. Que somos incurables. Bueno, un perro andaluz. Me cuesta un montón decidir en cada escena si corresponde a una metáfora o una metonimia. Diría que me falta que el sujeto hable. Yo, desde afuera, y pone comillas, puedo interpretar. Pero el sujeto, ¿qué dice? perdón. Bueno, el sujeto dice, bueno, a ver, no, a ver, me distrae. Me distrae. No, me parece que aquí lo que podemos aplicar nuevamente en función de lo que decíamos antes es lo que es el lenguaje del afuera. Pensar en términos de metáfora y metonimia es el lenguaje del afuera, porque nosotros cuando estamos hablando, y yo les puedo asegurar que operamos todo el tiempo mediante metonimias y metáforas, no estamos pensando, uy, acá dije una metáfora, uy, acá una metonimia, uy, acá me mandé una, o sea, no estamos así. No es así ni como pensamos, ni como tampoco fluctúa ni el lenguaje ni el inconsciente, no es así. Entonces, necesariamente, si todo lenguaje en términos discursivos podría ser siempre de afuera, nunca tanto, o por lo menos mucho, cuando hablamos en términos de distinguir metáforas y metonimias. Es totalmente arbitrario, estamos como matando el lenguaje para entenderlo, digo, lo estamos deteniendo, y el lenguaje es fluido. Lo estamos deteniendo en términos, ahí me meto un poco con lo de Leticia, digamos, como si fuera un síntoma de algo, ¿no? Digamos, esto que estamos identificando como signo, en términos de metáfora o metonimia, tiene que ver con otra cosa. Y ese salto que damos en el otra cosa es siempre un lenguaje de afuera, por lo tanto tiene una carga de subjetividad. Por eso, bueno, fue muy difícil esa clase, porque tenía una dinámica en vivo, que por ahí no se comprendió del todo al pasarla por escrito, porque tiene que ver con el contexto esa interpretación, o sea, está muy cargado por el momento, por el aquí y ahora esa interpretación, más allá de que podamos decir que las metáforas, no sé, las ventanas del alma son los ojos, digamos, esas metáforas o algunas cosas enquistadas, millones que hay, a las cuales podemos aludir, pero hablar de metáfora y metonimia siempre implica decir por qué. O sea, esto es una metáfora, ¿por qué? Porque además, porque explicar, argumentar en qué sentido. A mí lo que me parece más interesante de eso es ver estos dos movimientos del lenguaje y del inconsciente, ¿no? Esta forma, que también es del pensamiento, quiero decir, no sé si, que tiene que ver con desplazar, o sea, con los signos que se van desplazando, todo el tiempo hablamos así, o con signos que se van asociando, ¿no? La metáfora asocia ideas que van paralelas, el sintagma las agrupa, las asocia, las desplaza, digamos, las junta. Bueno, no voy a estar explicando todo eso, pero quiero decir que son dos procedimientos que en el fondo son distintos, pero que pueden venir juntos. O sea, los utilizamos juntos, incluso una metonimia que tiene que ver con el desplazamiento, cuando se instala, puede ser una metáfora también. De hecho, muchas veces lo es. Bueno, digamos, tiene procedimientos de conjugación de formas que, bueno, tal vez en la clase no llegamos a explicar, pero como para redondear lo que les quería decir, en función de la pregunta que me pareció muy pertinente, es pensar siempre que estamos descontextualizando y contextualizando a la vez, para explicar por qué hay una metáfora o una metonimia. Me parece Sí, que, sí, que se aíslan los términos para explicarlos, pero que no están necesariamente aislados entre sí. No, exacto. Entonces, lo que nos parecía interesante es ver la analogía, justamente, la analogía del orden de la metáfora, entre el inconsciente y el lenguaje, ¿no? Cómo están estructurados con formas, como estructuras similares. No son iguales, pero hay una estructura que es similar. Y por eso lo que decía Leticia, de que pensamos en términos de estructura, de que las estructuras no se modifican, lo cual yo le agregaría que
que teniendo en cuenta el estructuralismo y el postestructuralismo, no se asusten, no voy a entrar. Es decir, está bien, las estructuras no se modifican, pero hay que pensar en estructuras abiertas. Hay una apertura en la estructura. O sea que hay algo de esa estructura que se puede ir modificando, y esa modificación puede ser importante también. Inclusive me animo a decir en nuestra estructura psíquica, me animo porque no es algo que lo puedo ver en otras áreas, pero creo que si es en otras áreas, ¿por qué no ahí? Pero eso ya lo tendría que decir Leticia. Pero bueno, nada más, espero haber podido. Sí, no, eso me parece la manera por ahí más sencilla de pensarlo es, tenemos que aprender de armonía musical para después poder tocar jazz y romper todo. Como, bueno, primero esta es la estructura, y después vemos qué es lo rupturista de esto. Pero son caminos más largos. Eso sin duda. Bueno, una más. En la clase sobre San Antonio Abad me surge que su historia es una mezcla de Agustín, San Francisco y el mito de la Tenda de Cristo. Me pregunto cómo se repiten las imágenes, las historias y los mismos mitos en diferentes momentos históricos, así como un síntoma que no puede terminar de decirse, sino porque la repetición. Bueno, no hay mucha respuesta así como que científica cerrada y terminada para eso, ¿no? Que es la cuestión de de cómo es que se dan esas conexiones que van desde el punto, supongo que de la palabra y también de la imagen, ¿no? Entonces, yo había pensado en compartir un caso que me resultó muy, muy divertido, y que ahora va a romper la pantalla, supongo, porque tengo que salir de acá y compartirles la imagen, así que espero que no terminemos en no sé dónde. A ver, y voy a tardar y me va a costar, así que un segundo. Efectivamente me va a costar. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, vamos a salir de la pantalla completa. Uy, ya. Ok, no puedo minimizar. Ok, me están pasando toda suerte de cosas locas. Es que después nos piden un Zoom, nosotros no somos buenas. No es posible tal. No. No sale. Ahí encontré la imagen y ahora voy a encontrar cómo compartir. Sí, ahí. Bien. Paren, que aparezca la imagen. Ya ustedes venían desarrollando cosas re piolas y yo soy la torpe que no puede compartir la imagen, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Ay, por favor, por favor. No les puedo sostener la cartera a ustedes. Bueno. Sabés que eso no es así, sabés que es al revés, no te das la vida. Bueno, resulta que estaba en este enero prepandemia caminando por el British Museum y entré en éxtasis en la sala de arte etrusco, que me encanta. Y encuentro este sarcófago que yo quería fotografiar, y siempre había gente, especialmente un señor que después voy a referirme un poquito, era un señor muy parecido a Papá Noel, que estaba mirándolo intensamente. Cada vez que yo quería sacarle foto, este señor se ponía adelante, nunca terminaba de sacarle la foto que yo quería, todo salía lleno de reflejos, como se ve acá. Así que bueno, la cosa es, ¿por qué le quería sacar fotos yo? Bueno, por esta terminación de esta imitación de tejado que tiene la tapa del sarcófago. Es como si tuviera tejas que terminan con unas figuritas, a ver si puedo ampliarlas, sí. Terminan con unas caritas que se llaman antefijas, y yo iba a mostrar en clases unas antefijas de arcilla que están impresionantes. Bueno, y me llamó la atención que estuvieran acá, bueno, y empecé entonces a sacarle fotos, pretendiendo que este señor se corriera. El señor no se corría, al final terminamos mirándonos y charlando con el señor, que era belga. Y él, bueno, yo quería sacarle fotos al sarcófago por esta figura que está acá, que acá tengo mejor, entre comillas, fotografía. Estamos todo lleno de reflejos, pero algo se ve, ¿no? Es un señor con un gorro y con alas, y con esa cara medio feroz, que después les voy a mostrar en alguna otra imagen. Se llama Charún, y de ahí deriva la figura de, bueno, no, en realidad no deriva de ahí la griega, pero sin duda hay una vinculación con el Caronte griego, que es el barquero demoníaco, que no debemos interpretar por demoníaco que sea del mal, sino que es
digamos que sobrenatural en todo caso, y que transporta las almas, ¿no? Que en este caso Charún no transporta almas, sino que protege la puerta del inframundo, cosa que aparece pintada en muchísimas tumbas etruscas, siempre de color azul y siempre con esta cara feroz, ¿no? Porque es un guardián del inframundo. Bueno, pero el señor estaba también mirando este sarcófago y esta misma figura, que era la que yo quería, porque tenía alas. Y entonces empezamos a charlar con él, porque, bueno, yo por el lado de la conexión griega, y él diciendo, él pensaba, ¿no es cierto?, que como si no hubiera habido conexión histórica entre los etruscos y eventualmente la resignificación de las alas en la espalda cristiana, ¿no? Yo pensaba que hay una historia en el medio. De Etruria se pasa a Roma, Roma después se cristianiza y de ahí se recicla la imagen de la figura alada, ¿no? Y después, mirando mejor este sarcófago, bueno, está lleno de elementos que vuelven una y otra vez a aparecer, inclusive en la misma cultura pueden aparecer desde distintos ángulos, ¿no? La serpiente, por ejemplo, ahí. Ahora vuelvo a la serpiente. Esto es una pintura de una tumba etrusca donde aparece este mismo Charún, que tiene un martillo, que es su atributo, con el cual supuestamente rompe las puertas o facilita entrar a los muertos, ¿no? Y ahí tienen otra. Entonces, me parecía interesante, aquí puse una imagen de tantas otras que se pudieron haber elegido con respecto al tema de los ángeles, ¿no? Estas, que también tiene su curiosidad la figura del ángel, porque tiene básicamente cuatro miembros superiores, ¿no? Porque si tiene alas, se supone que no debería tener brazos, o desde el punto de vista de, no sé, asociando, que tiene las dos cosas y también tiene piernas. Yendo a lo de la serpiente, ¿no? Serpientes súper antiguas, esto es serpientes tratadas, esta es una figurita que se llama, como muchas otras, las diosas serpiente de la cultura minoica, ¿no? Y como la serpiente suele tener muchas veces una vinculación con lo femenino, y con la tierra, y esto a su vez entonces me remitía a pensar que en las culturas antiguas, si uno lo piensa, vos tomás distancia y tenés que, cada vez que vayas a empezar a mirar cosas de una cultura antigua, hay que preguntarse, bueno, ¿cómo se llama su dios del sol, su dios de la luna, su dios del agua, su diosa de la tierra? Por eso seguramente la feminidad de la diosa serpiente, porque todo su cuerpo está en contacto con la tierra, ¿no? Y evoca una transformación a través de dejar esa piel vacía detrás. Tiene que haber un dios del caos y tiene que haber un dios del orden y tienen que chocar, y sabiendo eso, o sea, pasás de mitología y encontrás las mismas figuras, ¿no? Lo cual entonces remite finalmente, pensaba, a la figura, acá tenemos otra serpiente, acá resignificada dentro del cristianismo, ¿no? A lo que es un mitema, ¿no? ¿Qué es un mitema? Bueno, pensemos en los mitos primero. San Antonio, o como bien mencionaban en esa pregunta, San Francisco, y había algún santo más que se me escapa. Bueno, es una figura de un sabio que quiere que no lo molesten, quiere deshacerse de los deseos, desea no desear, y se aleja del mundanal ruido para justamente concentrarse en lo que desea, en todo caso, en lo que debería, tal vez, pienso yo. Lo que debería ser su único foco de interés. Y ahí tenemos entonces una de esas figuras fundamentales, como son, por ejemplo, otras que aparecen en distintos mitos, como es, por ejemplo, la doncella en peligro, ¿no? La doncella en peligro, que la vemos desde la antigüedad con figuras como Andrómeda, y la volvemos a ver con la Bella Durmiente, y la volvemos a ver en películas actuales. El caballero, el héroe también que la salva, que probablemente funcionaran, lo hablábamos con Leticia y con Flor antes de esta reunión. ¿Por qué no hay infinita cantidad? Pues suponemos que seguramente hay una cuestión con una eficacia del símbolo arraigado que hace que haya ciertas figuras que funcionan y se repiten y otras no, ¿no?
Entonces, Andrómeda y la Bella Durmiente son mitos, y el mitema es la doncella en peligro, y el discurso tal vez, porque acá esto ya no es tanto mi campo, es, digamos, arraigó tan fuerte y fue tan eficiente porque están en la definición de qué es lo femenino y con el héroe que era lo que se entendía por masculino, ¿no? Entonces, volviendo a lo al sarcófago, inclusive tiene esfinges en la parte superior, esfinges aladas, que son también una figura que aparece por los siglos de los siglos, que es el monstruo femenino, ¿no? Como la serpiente o la arpía, y que funciona inclusive con la forma misma de esfinge, ¿no? Que de paso, en el caso griego, condensa la sabiduría, ¿no? Y qué peligro es. O sea que en resumen, hay, digamos, pasajes de culturas a culturas y otros que también están para preguntarse si son reales. Por ejemplo, ¿no? La cuestión de... Yo me encuentro mucho esto cuando hablamos de arte antiguo en historia del arte, ¿no? La proliferación de pirámides en distintas culturas, inclusive americanas, y digo porque hay un océano de por medio, océanos de tiempo también en el medio entre culturas y culturas, y la aparición una y otra vez de la pirámide. ¿Tienen que haber habido contactos entre esas culturas? Yo no diría que siempre las hay, no. En todo caso puede haber una transformación de la idea de montaña, y por cierto, apilar cosas desde las más grandes hasta las más chicas es más eficiente que hacerlo al revés. No llegarían hasta nuestros días si las pirámides hubieran sido invertidas. Así que, digo, hay cosas que sí, se repiten, redondeando, se repiten porque funcionan. Y otras no se repiten porque quizás no están hablando de una idea que trasciende al mito, que es el mitema. El mitema es ese núcleo que se sigue y se sigue y se sigue elaborando, quizás porque, bueno, tratan de cuestiones que, bueno, que nos aluden en lo más profundo, otras mucho menos, ¿no? Así que es una interesante reflexión la de cómo es que se repiten, es a través de una circunstancia histórica, es a través de contactos, es a través de formas como la esfinge o a través de contenidos, como una figura que es guardiana del inframundo, ¿no? Independientemente de la forma, porque Charún no tiene la misma forma y función que Caronte, ¿no? Así que más bien de mi parte es pensar esto, y se me ocurrió a través de este caso, donde con este señor mirábamos, ahí se ve también la figura alada, por si no lo había mencionado, cómo nos atraía esta misma pieza que tiene muchísimo contenido y por distintos motivos, ¿no? Y además desde distintos orígenes, porque él lo pensaba con mucho arraigo en esta cuestión de la reaparición inexplicable de formas, como las alas en la espalda, que para mí tenían un contexto histórico, y bueno, para él no. No sé si ustedes, chicas, quieren decir algo. ¿Querés tu cartera? Te la devuelvo. Qué linda. ¿Quieren? No, me parece, solo que me parece que se puede pensar, porque ella digo porque es una mujer la que hizo la pregunta, dice que el síntoma también se repite. Claro, creo que es exactamente lo que dijo Ana, lo que es eficaz se vuelve a repetir. Si al yo le sirvió, lo va a seguir repitiendo, y si no le sirve, buscará otro síntoma. Otro modo de darle sentido a eso. La historia que no se conoce se repite. Yep. Vuelvo a nuestra imagen tripartita y sacamos al fondo este. Bueno, yo mientras voy buscando la pregunta. Ay. Una pregunta más, que es de Lau, y dice, estamos hechos de ausencia y negación, qué fuerte. No es una pregunta, pero es cierto.
Bueno, Todo sí, eso seguramente tuyo. yo, ¿no? Me parece que, bueno, esto de alguna manera se conecta con todo lo demás que estamos hablando, digamos que tiene que ver con nuestra incompletud como sujetos. O sea, somos incompletos y lo seremos siempre. Incompletud e inconsistencia. Eh, entonces, como sujetos siempre en construcción, y como habitados por el lenguaje, hay que tener en cuenta que estamos hechos de negaciones y ausencias, porque es lo que produce la vida finalmente, eso que falta, es lo que produce el lenguaje, aquello que no tenemos, no sabemos, y le ponemos palabras porque no lo podemos hacer, y con las imágenes pasa algo parecido también. Las imágenes también se nos escapan, las imágenes también fluyen, y por eso hablamos de síntoma también ahí, porque el síntoma es cuando logramos en todo ese mare magnum, o en todo ese mar de signos, ya sea de imágenes o palabras, surge algo que podemos interpretar, ¿no? Que le podemos dar un marco, aunque sea de forma perenne, ¿no? Y eso es lo que nos va constituyendo, pero siempre nos va a faltar algo, y eso, bueno, eso siempre lo hablamos con Leticia, y decimos, bueno, la angustia, digamos, la angustia que es la falta de palabras, la angustia es entender que, bueno, no sé si es eso, pero Leticia lo va a decir mejor, pero digo, tiene que ver con entender esa incompletud, pero a la vez entender esa incompletud nos da herramienta para, para pensarnos con esa falta, ¿no? Por ahí esto es un poco una idea de fantasía, ¿no? Como, ay, qué lindo. Pero bueno, No, no, ya que vos hablas de angustia, yo me meto en lenguaje, bueno, porque sí, acá funciona así. ¿Qué te pensás? por supuesto. Eh, Nada, digo, el significante, la cadena significante también se define por lo que no es. Creo que con eso, a eso apuntaba lo de la negación. Yo soy lo que no es el otro. Yo soy aquel que no es el otro. Es que El sin otro ese es el límite otro no y somos. Entonces, yo ese soy yo. límite es la falta. Entonces, Perdón, ese Flor, no límite se es te lo que escuchó bien. ¿Repetís esto último? yo, Sí, ese Sí, límite. claro, ese límite es el que nos conforma. Sin límite no hay cultura. No me quiero meter en Freud, que no es lo mío. Sobre todo mentira, te estando- encanta meterte. Bueno, o sea, son límites, son las ausencias lo que nos marca, lo que nos construye. Y como bien dijo Leti, sí, el lenguaje funciona por lo que no es, y yo también funciono por el yo funciona por lo que, el no yo, ¿no? Lo que no somos. Digo, lo que no somos después tiene muchísimas derivaciones, porque no somos tantas cosas y no necesariamente, bueno, nada, eso se va complejizando. Pero me pareció interesante además porque sé quién dijo, ay, qué fuerte, somos negación-ausencia, pero esa es la parte buena de la historia. No, bueno, pero hay algo ahí en términos de sublimación que también permite generar, permite producir, permite desear para empezar a hablar. Sí, está perfecto además traer sublimación acá, porque justamente lo que hicimos fue deshacer la idea de sublimación. La sublimación justamente es aquello, es una divinidad, es como una idea o como que está perfecto, que está terminada, que está suturada, y eso, de alguna manera, es lo que estamos deshaciendo. Eso no quiere decir que haya, digo, por parte del arte, porque cuando cuesta más pensar por ahí bueno, me meto en una cosa que no va. No, porque eso tiene que ver también con otras cosas, pero bueno, me meto igual. Digo, el arte tiene un espacio de sublimación, Claro. ¿no? Pero ¿por qué? Porque tal vez nos provoca algo que mueve el espíritu de tal manera, si es que esto existe, que no tiene palabras, que no lo podemos llenar con millones. Por eso el arte da para escribir tanto, ¿no? Ujú. Porque digo, el arte visual, porque bueno, a veces lo que nos provoca no alcanza todo lo que podemos decir de ello, de ello. Bueno, no sé, igual hay muchas cosas más que se podrían decir incluso, pero bueno,
te dejo acá. Ani. ¿no? Bueno. Y el último, que es un comentario, que creo que hoy pudimos avanzar un poquito con esto, que es: añoro la complicidad entre ustedes durante los encuentros, hasta creo que es lo que más disfrutaba. Bueno, hoy ya nos liberamos. Hoy ya soltamos con todo, con la cartera y con todo. Así que, y entienda que nos cuesta, tuvimos muchos intentos para llegar. Muchos intentos, muchos con celular, con la computadora, que el audio que se congelaba la imagen. Que el Meet, que el Zoom. ¿Quién convocaba al Zoom con un intento y con otro intento? Así que... Y con el gato que tengo acá que me quiere tirar todo, quiero decir, que lo tengo acá. Lo vimos pasar mientras hablábamos de los etruscos, pasó. Pueden ir para atrás en el video y apreciar al gato. Che, bueno, se nos viene espejo después a continuación. Eso es importante para mencionar. Flor, ¿lo querés hacer vos? Bueno, tal cual le hicimos el año pasado, como eje empezamos a trabajar espejo, que en el caso creo que tanto de Anabela y Leticia, bueno, lo tenían más, yo hice más un popurrí respecto, pero con Anabela trabajamos las dos, la incursión bueno, Anabela va a ser algo más grande que eso, pero donde yo me meto es la incursión del espejo justamente en el barroco, justamente del siglo XVII, donde podemos comenzar a pensar, por más que no se ha dicho así, que hay una constitución del sujeto. Entonces, bueno, ahí vamos a estar con Anabela y por supuesto con las meninas, donde o sea, Anabela va a empezar desde antes, desde el gótico, va a empezar con el espejo en el arte, y yo me voy a meter más, y nos vamos a meter juntas, ella más desde el arte y yo un poco más de lo filosófico, pero vamos a estar bastante ahí emparentadas con las meninas, bueno, como pensábamos antes, una episteme visual del siglo XVII que de alguna forma nos sigue marcando, ¿no? Por más que luego se puede ver cómo eso va teniendo derivaciones, pero en términos de la constitución de un sujeto, la constitución de una afuera, o la constitución de un lenguaje, después lo veremos. Y bueno, y con Leti, que seguro lo va a decir mejor que yo, pero como estoy hablando, bueno, hablar del estadio del espejo, a ella le queda ahí, ¿o no? ¿No es eso? Me queda servido, lo que no significa que me quede fácil. No, fácil, no dije. No. Pero sí es la constitución del sujeto, estamos es la misma. En realidad hay 10 millones de lugares para cada uno de los temas, elegimos caminos con las chicas que nos parece que pueden ser los más interesantes para nosotras. Después. Creo que eso más o menos va a ser espejo, y bueno, creo que van a ser 4 clases también. Y bueno, así que los esperamos si quieren seguir acompañándonos con las clases como hasta ahora, y después haremos el cierre. Como verán, tratamos de responder las preguntas. Hay un link para la preinscripción, para quienes vienen ya cursando. Qué raro es esto del cursado, pero bueno. Hay un link para preinscribirse, y después seguramente tenemos que abrir una inscripción para completar el cupo, porque bueno, hay gente que por diversas razones se va bajando del curso. Así que quedan algunos cupos, por lo que creemos y tenemos ganas que el 18 ya podamos estar empezando con espejo, pero bueno, vamos a ver cómo se va dando eso. Igual les vamos a avisar en esta misma plataforma. Perfecto, y esos cupos van a estar ofreciéndose a través de la página web de la biblioteca. Googlean directamente Biblioteca del Congreso de la Nación, y ahí se van a encontrar con toda la página, con todas sus propuestas, y seguramente pronto en la página central el botón para inscribirse en este curso en la parte de espejo. Y mientras, pueden entrar a la página de la biblioteca, que tiene un montón de material. Aquí, bueno, yo la tengo acá, pero no sé dónde está en la pantalla en realidad. Ana está armando todo lo que es apuntes sobre... apuntes sobre historia del arte, iba a decir apuntes sobre estética. Bueno, no. Siempre un fallidito al final me mando. Por la duda. Y Floreta con todo el grupo de cine, haciendo recomendaciones de cine, pero además hay un montón de material, así lo pueden encontrar ahí. Todo gratuito, muy interesante.
Bueno, Bueno, chau, chau, no sé. Chau, chau. ¿Alguna pregunta? ¿Querés hacer alguna pregunta, Anabela, Leticia? No, no, está bien. No cumplí con la consigna de ponerme el vestidito rojo, lamento. No tengo. la próxima Es que- mandamos el mensaje antes. Así No me llegó el memo, no me llegó el memo que decía que... ya había venido el vestido de rojo. Bueno, Adiós. Bueno, chau. adiós.